Muy buenas tardes. Estamos hoy en la quinta transmisión de lo que es el Observatorio de las Mujeres Pachuqueñas, que se ha convertido en un foro de gran diálogo y sobre todo que nos ha nutrido mucho en la Secretaría de las Mujeres al poder construir con nuestras compañeras que sobre todo han trabajado y representado y defendido los derechos humanos de las mujeres en Pachuca. Hoy tenemos como invitada especial a mi tocaya, pero que además yo quisiera decirles que más allá de los cargos o los títulos, ella es feminista y es activista, Adriana Patlán. Ella es consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, del INMujeres, por el estado de Hidalgo, la única en el estado de Hidalgo, y además también es directora nacional de la organización DEDESER, la cual trabaja para difundir y defender los derechos sexuales y reproductivos desde el nivel local, estatal y nacional, entre otras muchas cosas que también hoy queremos que nos comparta Adriana. Gracias por ser parte de este diálogo, Adriana, por aceptar ser invitada y además con la transparencia que siempre he manifestado y que trato de que nunca sea de mi parte una omisión. Quiero decirles que desde mi nombramiento Adriana se acercó a su servidora y debido a la carga de trabajo tuve la mala fortuna de no registrar o escuchar el mensaje y Adriana me dio una lección muy grande y de esas lecciones se aprenden. Las mujeres feministas tenemos siempre, y esto no sé si Adriana me corrija, pero tenemos siempre algo dentro en el que sabemos que tenemos que reconocernos, escucharnos, y entonces ella, para mí es un ejemplo. Ella, al no recibir respuesta de su servidora, fue y buscó al presidente municipal y entonces se generó una reunión directa, de frente, cara a cara, en donde Adriana Patlán habló a nombre de las mujeres pachuqueñas y de la sociedad civil. Tuve la fortuna de estar invitada y entonces, más allá de ofrecer una disculpa, la cual hago públicamente, más allá de ello, Adriana, te quiero decir, aquí estoy a tus órdenes para construir juntas, pero sobre todo para seguir muchos de los pasos que tú has dado en esta ciudad y a nivel nacional, defendiendo siempre los derechos de las mujeres, y que me encantó cómo hablaste al presidente de manera directa, honesta, transparente, como solo tú y las mujeres feministas sabemos hacerlo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, un poco de repente desafortunado, porque bueno, de alguna manera tengo contacto con mujeres usuarias de los distintos servicios que se dan en muchos lugares del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, algunas me llamaron para decirme pues que se habían cortado los servicios a partir del cambio del consejo a la secretaría, y bueno, yo entiendo que tenía que ver por un tema de recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, conseguí tu teléfono, no obtuve una respuesta, y yo creo que parte de las cosas que me es importante para mí es no detenerme ante un momento donde pues no obtenga respuesta de alguien, sino siempre habrá otra persona a la que recurrir. En este caso, pues sí, busqué al presidente municipal, no solo por el tema de la secretaría y las usuarias, sino por muchas otras cosas que me importan, como era por el tema de los derechos humanos de las personas. Hablamos de la situación del techo invernal, de justamente lo que estaba pasando con el lactario, y sí, definitivamente yo creo que una de las cosas que me caracteriza, y lo escuchaste en la reunión, es decir, las Sí. cosas, yo la verdad es que no sé ser políticamente correcta. La verdad es que me cuesta mucho trabajo en ese sentido de disfrazar las cosas, pero creo que también es importante para las personas que se dedican al servicio público, como te lo dije a ti y a él mismo, no solo escuchar las cosas bonitas, sino también las cosas en las que estamos mal o sentimos que hay que mejorar precisamente por el bien de la ciudadanía. Y bueno, yo solamente como algunas usuarias me hicieron pues esta petición, y a algunas otras compañeras sobre lo que estaba pasando, pues bueno, creo que es un sentir, y eso tiene que ver con el bien de la ciudadanía
en general. Entonces, bueno, decir que no represento para nada todo el movimiento, soy una pequeña parte de lo que significa el gran movimiento feminista en Hidalgo, en todo el país, a nivel regional. Entonces no puedo decir que hablo por el movimiento, sino por algunas de las personas que me buscaron pues para estas situaciones que estaban ocurriendo. Pero qué bueno que nos encontramos. Así Y es. creo que de aquí en adelante, pues a partir de las no coincidencias incluso, podemos empezar a construir, porque no todas tenemos que pensar lo mismo, porque qué flojera que pensáramos todas lo mismo. Sí, Adriana, y haciendo referencia, es muy importante lo que mencionas. Me gustaría que este espacio nos sirviera para hablarle a las usuarias de lo que fue el Instituto de las Mujeres y reiterarles que hoy estamos retomando ya todos los temas de la atención psicológica, jurídica y, por supuesto, de trabajo social. Quiero hacer una declaración importante, Adriana, y lo hago frente a ti como mujer feminista, en el sentido de que fue muy complicado para tu servidora el llegar en un momento de transición en donde desaparece el Instituto de las Mujeres y mis compañeras que me antecedieron, que además aquí tengo a mi querida Marta, amiga a quien reconozco y quiero mucho, pues bueno, nos quedamos en este inter para que pudiera generarse la creación y todas estas partes administrativas que a veces no comprendemos hasta que estamos justamente dentro. Y entonces esto nos generó que nos quedáramos, Adriana, sin un espacio en donde estuviera la secretaría, porque ahí se pagaba renta. Llevábamos años en que el Instituto de las Mujeres en Pachuca pagaba renta y fue de las primeras cosas en las que me enfoqué. A lo mejor, y ayer hablaba con algunas compañeras de algunos colectivos que me decían, es que el espacio no es lo más importante y lo entiendo, hay muchos temas de fondo, pero si no teníamos siquiera en dónde atender a estas mujeres que justo recurrieron, por ejemplo, a ti, ¿cómo íbamos a empezar? Entonces, logramos esta acción afirmativa. Quiero anunciarles, reiteradamente lo hemos estado haciendo, las nuevas instalaciones de la Secretaría están en Arizpe 108, casi frente al Parián. Estas instalaciones, Adriana y compañeras, compañeros que nos están viendo, ya son, bueno, desde antes ya eran propiedad del municipio y estamos buscando que se queden en comodato a la Secretaría para que llegue quien llegue aquí a dirigir los rumbos de la Secretaría y el equipo tengan dónde estar. También quiero hacer público un reconocimiento, Adriana, a todas las mujeres que formaron parte del instituto. No tuve oportunidad de hablar personalmente con cada una de ellas, con quienes conformaban el personal del instituto, y hay que dar la cara. Yo no tuve oportunidad de platicar e incluso les quiero decir que estamos en la gestión del presupuesto de la Secretaría. Es decir, las personas que hoy están aquí contribuyendo y que lo hacemos con toda la voluntad, estamos con la confianza en Sergio Baños y en su gobierno para que se cumpla a cabalidad, que el presupuesto se genere a nuestra secretaría, porque además el Consejo Municipal dejó autorizado un monto, el cual también tenemos fe y confianza en que se incrementará, y estamos aquí dando la cara, trabajando y respondiendo a todas las mujeres que fueron atendidas por el instituto y que tienen un tema pendiente. Está el teléfono que ahorita les voy a pedir si me lo pasan por favor para que lo pueda mencionar, y están activistas como Adriana Patlán que también nos pueden de inmediato hacer la llamada para que sean atendidas y que nuestro equipo que hoy está aquí también pueda recibirlas. Y pues bueno, me gustaría mucho que entráramos en contigo, Adriana. Primero que nada, saber sobre un tema muy importante. Eres la única consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres en el estado de Hidalgo. ¿Cómo es que tú llegas a esta posición y además cómo está conformado el consejo, Adri? Bueno, pues decirte que el consejo justamente se abre una convocatoria, se publica en los postularon diversas organizaciones de la sociedad civil, no solo de Hidalgo, sino de muchos estados del país donde hay dos consejos, el Consejo Consultivo y el Consejo Social. Me parece muy importante decirles que es un trabajo por hacer este trabajo. Es como asesorar al Instituto Nacional de las Mujeres, sobre todo se dedica al tema que tiene que ver con todos los programas, la política pública y el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Entonces hay 32 consejeras en el momento en que se eligen, dio que había que cambiar las reglas del juego y que debería de haber una consejera por estado, lo cual me parece muy importante en todo el país en el tema de las mujeres. Entonces postulamos distintas, el año en que yo postulé, postularon aproximadamente 198 mujeres de todo el país, del estado de Hidalgo postularon más o menos 7, y bueno, hubo un comité que evalúa pues el trabajo que haces, quién te postula, etcétera, etcétera, para decidir a quién representa a tu edad. Y bueno, en este caso pensaron en mí por el estado de Hidalgo, y por eso es que soy la única consejera del estado. Con posibilidad de poder reelegirte otros 3, entonces, bueno, pues ya vamos en el segundo año. Ha sido muy productivo las cosas que ahí han pasado y que la verdad he impulsado junto con el Consejo Social, porque cosas precisamente para poder avanzar en los derechos de las mujeres. Y una de las cosas muy importantes que nosotras hemos desde el Consejo Social es que se da un recurso público que antes se llamaba Proequidad, que estaba destinado a las organizaciones de la sociedad civil para hacer distintas actividades. A partir de que se da el decreto número 1 del presidente de que no se dé dinero a las organizaciones de la sociedad civil, se recorta este presupuesto. Y nosotras decidimos que había que empujarlo, que nos había costado muchos años a otras activistas, al movimiento amplio de mujeres, que se perdiera así. Y entonces empujamos que esto se fuera convirtiendo en otra cosa que finalmente devino en una cosa que ahora mujeres, que está destinado y que tiene como objetivo erradicar el embarazo en niños adolescentes. Tiene 2 objetivos y pueden justamente concursarlo organizaciones de la sociedad. Pasa a través de las instancias para el mecanismo para el avance de las mujeres en los estados. Esos son sus 2 objetivos. Impulsamos un comité de vigilancia para saber cómo funcionan los recursos y bueno, importantes. Excelente, Adriana. Pues bueno, esto es muy importante para nosotros que somos la parte municipal de representación en el caso de las políticas públicas de las mujeres. Y justo Adriana y yo hemos platicado de varias alianzas, incluso, por ejemplo, en el tema de modificar o actualizar lo que es el decreto de creación de la Secretaría, y también le he pedido su colaboración, su consejo y su guía a ella, como a otras compañeras como Berta Miranda, en el tema del reglamento de la Secretaría. Adriana, también tú eres directora nacional de una organización de DECER que a mí me llama muchísimo la atención, e incluso yo le pedí a Adriana que me ayudara como madre, puesto que nosotros tenemos esta posibilidad también de transformar y de generar masculinidades positivas. Y bueno, de DECER fortalece y acompaña el trabajo de mujeres líderes y de grupos jóvenes activistas que trabajan en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero tú me hablabas del tema de trabajarlo incluso desde la infancia, Adriana. Platícanos, por favor, sobre esto y cómo en el ámbito municipalista tú sugieres que retomemos este trabajo y que podamos hacerlo en conjunto sociedad civil y la administración pública. Sí, mira, me parece muy importante la educación sexual integral. Es una de las cosas que le hace mucha falta de la Constitución y se ha elevado a rango constitucional que se tiene que dar. Hay de repente mucho de no llegar al tema de la violencia sexual, tiene que ver con la prevención. Para nosotras es muy importante, ese es uno de los pocos que nosotras de ser, no solamente en Hidalgo, sino en otros 15 estados del país. Y nosotras siempre hemos impulsado precisamente desde la política pública, planes de gobierno, etcétera, la educación sexual integral que se da además de acuerdo a la edad que tienen las niñas y las adolescentes, como una manera de prevenir el abuso sexual infantil, con una manera de descubrir el cuerpo desde el placer
enseñado en algunos otros momentos, porque justamente además está demostrado que más pronto enseñas la educación sexual integral, también retrasas el iniciar relaciones sexuales, ¿no? Y además, bueno, la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo en Adolescentes nos da datos muy graves de que hay niñas y adolescentes que están teniendo maternidades con hombres que les llevan entre 10 y 40 años. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo ahí porque no hay una relación de iguales, hay una relación de poder y de además de seducción o de abuso por parte de estos hombres hacia las niñas y las adolescentes. Y que además, bueno, las mujeres en edad reproductiva también tendrían que, todo el tiempo deberíamos de estar aprendiendo a hacer, solo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el bienestar, con el asunto mental, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y las mujeres y todas las personas deberíamos de entender todas estas situaciones. Entonces hay que trabajar la prevención, por supuesto hay que atender cosas, pero los resultados, sentar las bases, desde mi punto de vista, tiene que ver con la política pública municipal, porque además es el lugar de apoyo en estos temas. Recurren muchísimo al DIF, ¿no? Pero yo creo que ahí se confunden las cosas, la verdad. Una cosa integral donde estén todas las instituciones, así lo plantea la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que debe de haber a nivel estatal, que funciona muy bien, pero que muchas veces no ocurre en el ámbito municipal. Nos muy importante porque es el más cercano a la ciudadanía. Sí, Adriana, coincido, somos quienes estamos más cercanos y realmente es la autoridad que la ciudadanía palpa, ¿no? Que lo ve más suya. Y por supuesto que me encantará construir contigo campañas, ojalá la pandemia pasara pronto y es lo que platicábamos para poder construir campañas presenciales, más sin embargo también estamos construyendo con Adriana para poder hacer un planteamiento y en esta época de pandemia no podemos parar, mucho menos en estos temas tan sensibles, porque tú sabes que la violencia intrafamiliar, desafortunadamente con la pandemia, se ha incrementado y no podemos negarnos y no podemos decir que todo está bien, Adriana. Hay muchas cosas que no están bien. Y bueno, también quisiera yo, Adriana, en esta visibilización que estamos trabajando de las mujeres, quisiera yo que nos dijeras ¿por qué Adriana Patlán? Bueno, que además tienes dos nombres, Alba Adriana Jiménez Patlán. ¿Por qué Alba Adriana Jiménez Patlán se construye o se deconstruye como una mujer feminista? ¿Cuál fue tu camino, Adriana? Bueno, pues yo la verdad es que asumo que soy feminista, la verdad es que no tenía como las bases teóricas, pero yo creo que es una de las cosas que siempre portó desde que era yo muy chica y adolescente, ¿no? Entonces, después, posteriormente, pues ya cuando trabajaba, porque me empecé a dar mucho más cuenta del tema de las desigualdades. Pasaba muchísimo en el trabajo, yo recuerdo muchas compañeras, trabajaba en la Secretaría de Salud a nivel federal y escuchaba, yo todavía no iniciaba mi vida de pareja, pero escuchaba a muchas justamente en los ámbitos laborales, ¿no? El cuidado y la crianza de los niños y las niñas principalmente recae en las mujeres. Por ejemplo, salen las mujeres de los hogares cuando deberían de ser los agresores. Entonces, bueno, todas esas cosas crecí escuchando cuando empecé a trabajar y en algún momento se presentó la oportunidad de trabajar en el sindicato, justamente. En adultos y de la Secretaría de Salud, empecé a trabajar en educación para adultos y ahí me metí al ámbito sindical. Justamente siempre me interesaba era que las mujeres hablaban de la demanda de pensión alimenticia. Para la de pensión alimenticia, y había abogados donde le sacaban mucho dinero a las compañeras, entonces empezamos a trabajar cómo tramitarla sin que necesariamente necesitaras un abogado y impulsar justamente las mujeres tuvieran una vivienda para que el día que tuvieran un problema, pues no tuvieran que huir de sus casas, que tuvieran su propiedad. Eso es muy importante para las mujeres
permita salir de la violencia y de saber que sus hijos tienen un lugar seguro. Y bueno, pues ahí me encontré a las feministas, ahí coincidió una compañera a la que quiero mucho y que ha formado parte de mi vida, que se llama Adela Muñiz, y que fue todo el tema sindical, quien me presenta justamente a otras feministas como Patricia Mercado, Marta Lamas, que en ese momento daban talleres a las mujeres sindicalistas justamente desde el feminismo. Ahí me di cuenta que yo desde muy pequeña he sido feminista, pero no tenía toda la teoría que después vas entendiendo y comprendiendo y que sustenta pues todo este tema de lo que es el feminismo, porque no es una cosa que nos hagamos de manga, sino que trae justamente todo un asunto político, social, académico detrás, precisamente para poder construir cosas entre nosotras. Entonces, pues así le fui entrando, hice una organización política junto con muchas mujeres en todo el país que se llamaba Diversa. Después de ahí construimos un partido feminista que se llamó México Posible, después Alternativa Socialdemócrata, justamente para empezar a hacer cosas con las mujeres campesinas. Nada más que ese experimento no nos salió muy bien, que digamos, porque hay mucho machismo dentro de, incluso de los hombres progresistas, y podría contar un montón de historias de hombres progresistas en este país que no querían que las mujeres avanzáramos, ¿no? Bueno, pues ocupé algunos cargos justamente dentro de México Posee, me hice cargo del Comité de Finanzas en la Ciudad de México, y bueno, pues así, después afortunadamente empecé a trabajar en una organización que se llama Equidad de Género, donde sale gran proyecto que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y la verdad es que la sociedad civil es un lugar donde el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres, desde mi punto de vista, tiene mucha posibilidad de construir, porque no nos ata a ningún partido político. Podemos trabajar en la pluralidad con muchos partidos políticos y con muchas personas, justamente porque nos interesa la construcción desde la ciudadanía, desde los temas en los que trabajamos. Entonces, nosotras hemos tenido muchas posibilidades. Bueno, yo he sido parte de la historia de la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el 2007, me acuerdo perfecto de ese día. También estuve presente en la despenalización del aborto en Oaxaca hace un año. Y bueno, pues hemos construido muchas cosas con muchos gobiernos locales, municipales y estatales, justamente con la posibilidad de avanzar, y con compañeras, bueno, pues que además son muy aguerridas, muy comprometidas, que tienen un liderazgo en la academia, en los sindicatos, en la comunidad. Trabajamos con mujeres, tengo unas compañeras indígenas, trabajamos en San Mateo del Mar y en la zona Mije, que yo admiro mucho porque creo que es justamente la comunidad lo que nos hace realmente construirnos de otra manera, y yo todos los días aprendo tanto de ellas. Entonces, bueno, creo que justamente por eso es que yo te decía, miren, me identifico y desde donde yo construyo muchas cosas con estas compañeras. Y bueno, pues hemos estado en muchos estados del país haciendo alianzas, avanzando en ciertas cosas, el acceso al aborto legal y seguro. Bueno, aunque no ha prosperado la penalización, hacemos acompañamiento a las mujeres para que accedan al aborto legal, porque el aborto es legal en todo el país por violación. Y entonces hemos incidido en muchas instituciones para que se dé este servicio mientras logramos nuestro mayor objetivo, que es la despenalización del aborto. Y un poco, pues esa es la historia desde donde me construyo como feminista. Adriana, has dicho muchos temas, ya no sé ni por dónde empezar de verdad, porque este foro en el que afortunadamente, bueno, algunos son en vivo, otros son grabados por el tema de pandemia, las transmisiones, pero ojalá que muchas mujeres nos estén escuchando y que nos podamos dar cuenta, Adriana, esta parte de que podemos construir desde donde estemos. Es decir, tú hablabas de la construcción con muchos gobiernos locales, municipales, estatales, a nivel federal, pero también hablabas de no atarte a un partido político, sino que tú decides y asumes tu feminismo desde la sociedad civil para contribuir desde ahí. Pero sí construyes. Digo, lo quiero mencionar porque muchas veces quienes somos feministas y estamos dentro de un partido político o dentro de la administración pública, pareciera que
dejamos por ello de ser feministas puras. Pero más allá de ello, creo que las feministas estamos o debemos estar en todos los ámbitos para poder construir, para poder avanzar, porque tanto es importante la sociedad civil, que ustedes puedan levantar la voz sin ninguna atadura, y eso lo quiero reconocer, que muchas veces sí tenemos dentro de los partidos políticos, Adriana. Y fue algo de lo que Adriana me dijo en nuestro primer encuentro, seguramente le hablas bonito siempre al presidente. Y es como esa atadura que pudiera pensarse que tenemos las mujeres dentro de la política. Y yo sé que muchas mujeres sí lo asumen, Adriana, desafortunadamente. Y yo te quiero decir algo que le dije públicamente al presidente con su gabinete en pleno, y que creo que por eso también esta acción afirmativa de que la Secretaría se haya construido vale la pena. Muchos compañeros y compañeras mencionaban pues que estaban para cuidar al presidente. Y mi afirmación, Adriana, fue: yo no estoy para cuidar al presidente, yo estoy para cuidar los derechos humanos de las mujeres. Y con ello seguramente cuidaré a quien encabeza la administración, que hoy es el presidente. Pero debemos dejarlo muy claro y manifestarte mi admiración y mi respeto nuevamente, Adriana, a ti y a todas aquellas mujeres que en los espacios públicos pueden manifestar esto, y que muchas veces nosotras las mujeres que somos funcionarias nos da miedo, y es entendible, porque muchas veces, o no muchas veces, la mayoría de las veces dependemos de este trabajo para mantener a nuestra familia, para mantener a nuestros hijos, para salir. Pero gracias por darme esa fuerza, y nunca pares de hablar, Adriana, como lo has hecho siempre, directa, y de decirnos a los funcionarios y a las funcionarias este tipo de cosas que hoy yo entiendo perfecto, pero que tal vez para muchos otros pudo haber sido un choque. Y he propuesto además también que Adriana, como muchas otras compañeras, estén dentro de la capacitación para los servidores públicos. Nos rotamos, cada administración vamos cambiando, y entonces hace falta que una mujer con la fuerza que tú tienes hable a los servidores públicos. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo más fuerte que te has encontrado al hablar con un servidor público y decirle derecho sus verdades, Adriana? Pues yo creo que me pasó justamente, me acaba de pasar con Sergio Baños, porque tú me escuchaste, ¿no? Y bueno, él también me dice, oye, pues es que lo que pones en las redes sociales acerca de lo que piensas de mí, no solo de los derechos de las mujeres, sino inclusive puse pues eso, o una calificación que le daban al respecto, una mala palabra, incluso se lo dijo por cosas que tenían que ver con los derechos humanos, porque creo, precisamente volvemos al tema de que a los políticos les gusta que les hablen bonito, y la gente de las que rodean nunca les dicen las cosas que hablan mal de ellos, pero yo creo que es una de las cosas que justamente políticos, quien se dedica a la política, o incluso las mujeres, cuando yo hablo con las mujeres a las que también les he dado capacitación en el tema de la política, tenemos que aprender, no todo lo que nos dicen alrededor está bien, tenemos que escuchar las cosas que no hacemos bien, esta retroalimentación que de de la ciudadanía, porque incluso hay mujeres y hombres que se molestan al respecto de lo que les dicen, pero es el pulso justamente de lo que está pasando. Si tú realmente te interesa servir a la ciudadanía, pues tienes que escuchar las críticas que te hacen alrededor, y tú tendrás tus contratos de decir, bueno, no lo hice por esta razón, como a mí me contestó en su momento, no solo el presidente municipal, sino con algunas otras autoridades que me tienen que reunir en su momento, pero para mí el objetivo principal es justamente poder construir un andamiaje que no me sirva solamente a mí. El feminismo es colectivo, no es individual. Una acción que me sirva a mí misma no sirve de nada, necesita que se quede precisamente para poder avanzar en el tema de los derechos de las mujeres. Y por eso yo te hablaba del tema de la vivienda. Para mí estar en el sindicato impulsando el tema de vivienda para las mujeres se me hacía justamente poder decir, dejar un andamiaje que permita no solamente a los hombres tener derecho a la vivienda y a la propiedad, sino precisamente que se quedara para poder impulsar los créditos para las mujeres. Entonces hay muchas cosas alrededor
de las cosas que necesitamos construir en colectivo y que además no todas las veces estamos de acuerdo, ni las funcionarias, ni las activistas, ni otras activistas. Yo creo que eso es lo rico del feminismo para mí, es escuchar muchas ideas desde la diferencia y a dónde llegamos en un punto en concreto. Donde creo que siempre hemos coincidido es en el tema de la no violencia contra las mujeres, y a mí también me parece que es un reclamo que ahora hacemos a muchas de la izquierda, pero también del centro, de no avanzar en el tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Pero bueno, con cosas fuertes me he encontrado pues que la gente no sabe hablar sobre el tema de los derechos humanos, que quiere impedir que las niñas tengan acceso a educación sexual, que sigue permitiendo el abuso. Entonces, además te podrán decir mis compañeras del Consejo Social que esta misma con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y con ellas mismas, o sea, yo no sé decir como cosas políticamente correctas porque hay muchas cosas que yo he tratado de no dejar de andar las calles, de andar en la comunidad, de viajar mucho, bueno, cuando se podía, en el metro, de hablar con la gente que me permita saber lo que de repente la política pública lo encuentro desde un escritorio, pero es muy distinto a andar recorriendo las colonias, a hablar con las mujeres, con las doñas de cierta edad, con las niñas, con las que además creo que debe de haber un futuro mejor para las niñas y lo estamos viendo. El feminismo se ha vuelto justamente un movimiento masivo a partir de todas las cosas que están ocurriendo de no permitir más la violencia y está llegando incluso a las niñas y a las adolescentes que estamos cada vez más viendo participar en las movilizaciones y todas las denuncias que hacen en redes sociales de no permitir el acoso, el abuso de ningún compañero, jefe o como se llame. Entonces, bueno, pues esas son como las cosas fuertes que me encuentro, pero bueno, pues también así creo que por eso es que también he hecho muchas movilizaciones, ¿no? Hay cosas, respuestas que no me gustan, pero entonces yo también me muevo para no decir que eso quede estático, porque eso también creo que forma parte de las cosas que particularmente a mí me gusta hacer. A mí me encargan algo y Adriana, y pues bueno, ya casi para concluir, quiero tocar dos temas contigo fuertes para algunas personas. El primero, el aborto. Tú formas parte del colectivo Marea Verde. no soy parte de Marea Verde, pero sí Ok, formo entonces, parte de la lucha. ok, te sumas solamente, te sumas a la lucha de la legalización del aborto. Adriana, ¿esto cómo ha impactado en tu vida como mujer? El hecho de que tú asumas esta causa ha generado discriminación hacia ti alrededor. Tú me hablabas, por ejemplo, el tema de que tú has trabajado con sindicalizados en la lucha sindical. ¿Cómo compaginas, cómo una mujer puede compaginar estos dos temas? Un ámbito que es controlado mayormente por el patriarcado, como lo es el sindicalismo, y esta lucha tan fuerte y tan grande que cada vez afortunadamente va creciendo, que es la despenalización del aborto, Adrián. Pues yo creo que justamente tiene que ver con esta división sexual del trabajo, de explicar en los sindicatos, y a eso dedicábamos precisamente, de decir por qué este tema recae solamente en las mujeres, por qué el trabajo de cuidados solamente lo estamos haciendo nosotras y que se ha estado visibilizando mucho más en la pandemia. Yo nunca he sentido discriminación en ese sentido, la verdad es que inclusive mi familia, toda mi familia sabe a lo que me dedico y en las cosas que promuevo y defiendo y en las que creo. Desde ahí yo creo que es muy importante sentir el respaldo porque eso también te permite hablarlo con libertad en todos lados. Yo creo que ahí, desde ahí empieza el asunto. Y luego pasarlo al tema de la lucha sindical implica hablar de las maternidades deseadas, justamente de pensar que a este mundo que si no los deseamos, que en el momento que estamos ya siendo madres de familia, lo hagamos de la mejor manera posible, con infancias que sean felices y que no vivan pues esta situación de abuso que hay a muchos alrededor que ocurre. Y que bueno, pues también tiene que ver no con extractos económicos ni nada, ni con pensamientos.
yo creo que justamente tiene que ver con todas las cosas, todos los mitos que hay alrededor del aborto que nos ha construido la sociedad. Pero el aborto es un tema en la vida de las mujeres, es un evento reproductivo más que pasa en algún momento en tu vida reproductiva, que puede ser inducido, no provocado, no planeado. Muchas veces que las mujeres han abortado y no se han dado cuenta porque forma parte también de las cosas que pasan en nuestro cuerpo, pero también cuando es inducido tiene que haber un estigma alrededor de las mujeres, porque precisamente tenemos que avanzar en todo este tema de que no solamente la maternidad, sino también la paternidad tendría que ser responsable, que no solamente recaiga en las mujeres. Y por eso es que yo también, el día que hablé con el presidente, hablaba del lactario, porque forma parte de las cosas en el avance de los derechos. No tiene que ver solamente con las mujeres, sino de las infancias, de los niños y las niñas, de cómo las mujeres que deciden lactar, porque no pasa con todas, pues deben de tener un espacio adecuado para que se pueda hacer en los horarios laborales. Eso tiene que ver con los derechos sindicales y laborales por los que hemos construido tanto. Entonces, el aborto no está tan lejos de los derechos laborales, porque ahí es donde se nota pues la discriminación en muchos lados, y eso hablábamos con las compañeras. Te van relegando espacios de trabajo porque creen que no eres capaz, o porque después te vas a volver a embarazar, o porque no tienes con quién dejar a tus niños y a las niñas, cuando, bueno, deberían de existir espacios adecuados para que las infancias tuvieran un lugar seguro, o no, o hay madres que deciden criarlos y quedarse en su casa. Entonces, eso es el feminismo, un mar de posibilidades donde cada mujer decida qué es lo que quiere para su vida y cómo le hace con su maternidad. Entonces, pues bueno, desde ese abordaje es que lo hablaba con las mujeres sindicalizadas, y que bueno, pues también trabajamos muchos con los compañeros en ese sentido. Nosotros hemos impulsado, por ejemplo, el tema de los cuidados paternales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando todavía en ningún lugar pasaba. Fuimos una organización que trabajamos muchísimo con ellos. Bueno, trabajamos en su momento, el ahora procurador Raúl Arroyo también, y trabajamos lo que pasaba en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, a la par de los derechos laborales también tiene que ver todo este tema de la maternidad y cómo tenemos que avanzar, porque bueno, somos de los países que menos cuidados maternos tenemos, por ejemplo, no ocurre, y tenemos que dar cuenta que eso podemos hacerlo y que tiene posibilidad de que en algún momento ocurra, porque no tiene que ver con nuestra productividad. Ser mujer y ser madre no tiene que ver con la productividad, porque además es el capitalismo el que nos ha dejado esta idea de que la productividad, el 24/7, y no es así. También nosotras debemos, y los niños tienen derecho a compartir su vida con sus madres o con su padre, y no verlos hasta en la noche y despertar en la mañana y en las madrugadas para irte a la escuela. Tenemos que cambiar también todo este sistema capitalista de lo que significa el trabajo, y eso es lo que hablamos también con nuestras compañeras en la DDCER, y lo dicen en todos los lugares donde se puede hablar de ello. Muchísimas gracias, Adriana. Y pues para concluir, ¿qué mensaje dejarías a quienes hoy somos parte de la Secretaría de las Mujeres en Pachuca? ¿Qué secretaría le gustaría ver a Adriana Patlán? Pues yo creo que necesita ser una guía muy fortalecida. Yo creo que se nos olvida, y eso lo he platicado también muchísimo con las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres. No debemos de repetir el patriarcado desde mi punto de vista. Estos horarios laborales que te estoy diciendo, yo entiendo que la administración pública implica mucho trabajo, muchas cosas que hay que hacer, pero no hay que repetir las horas nalga como parte de la productividad. O sea, eso hay que cambiarlo y replantearlo. Desde ahí me parece que hay que hacerlo. Hay que hacer mucho trabajo de autocuidado con quien hace trabajo de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, porque también existe el burnout para quienes nos dedicamos a este tema. Yo te platico que nosotros en la organización desde hace muchos años hacemos este trabajo de contención, de terapia psicológica para quien lo necesite, porque bueno, pues vas teniendo muchas situaciones que tienes que también entender. Tiene que estar bien tu bienestar emocional, tu salud física, inclusive para poder
atender a otras mujeres bien. Entonces, creo que son de los temas pendientes en muchos lugares con el tema de la secretaría. Y la verdad, desde mi punto de vista, la secretaría no sería la única que se debería de dedicar al tema de atender la violencia y las cosas que pasan con las mujeres. Es transversal. Las secretarías nacieron para hablar de la transversalización de la perspectiva de género. Es decir, le toca a todas, le toca a deportes, le toca al Instituto de la Juventud, le toca a la auditoría, le toca, o sea, es de todos. No es un ámbito que se debe de quedar solamente en las secretarías, es desde el presidente municipal y de ahí a todo el gabinete, justamente para que sea un asunto integral, porque ese es un error desde mi particular punto de vista, que todo le toca a la Secretaría de las Mujeres, que tiene que ver con las mujeres, y es un error, nos toca a todas las personas, es integral, es lo económico, es lo social, es el deporte, es todo. Eso sería como lo que yo pensaría de la Secretaría. Gracias, Adriana. Ojalá que haya muchas charlas más, mucha capacitación y que compartas mucho más, por favor, todos tus conocimientos, tu trayectoria y esta filosofía de vida feminista. Muchas gracias, Adriana Patlán. Gracias a todas y a todos y seguiremos aquí construyendo desde la Secretaría de las Mujeres Pachuqueñas con grandes mujeres y que han dejado su vida en la causa del feminismo como lo es Adriana Patlán. Muchas gracias. Adiós, Adri. Muchas gracias a ti, Adriana. Estamos en contacto. Gracias. Igualmente.